Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Bueno, pidiéndole a Dios siempre, cada día, para que ustedes se encuentren muy bien de salud, ustedes, tanto ustedes al igual que su familia. Bueno, y empezando una linda semana, siempre con una sonrisa, chicos, no olvidar, y siempre no perdiendo ni la fe ni la esperanza. Bueno, en esta semana 19, ya estamos en la semana 19 ya del segundo trimestre, vamos a tocar el tema de representamos los datos en una tabla de frecuencias y lo expresamos en un gráfico estadístico. Vamos a tomar algunos ejemplos de la portal web Aprendo en Casa y también vamos a elaborar encuestas y elaborar tablas de frecuencia. La competencia que vamos a trabajar esta semana es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre estadística. Y nuestro propósito de esta sesión es representa las características de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de los datos de una muestra mediante la tendencia central. Bueno, aquí vamos nosotros, estos son los términos que se usan en estadística, ¿no? Que es una población, muestra y la variable. Bueno, una población es un conjunto de individuos que se desea estudiar. Una muestra es el subconjunto, o sea, una parte de la población, su conjunto de elementos de una población estadística. Y la variable es el atributo o la característica relevante de una población o muestra, o sea, lo que vamos a estudiar, ya sea edad, género. ¿Sí? Entonces, una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Las variables estadísticas, estas variables se clasifican ¿en qué? En variables estadísticas cualitativas, chicos, cualitativas de cualidades, descripciones, y cuantitativa de cantidad, ¿ya? Cualitativa y cuantitativa. Y estas a su vez también se van a clasificar en otro tipo de variables, que son las nominales, las ordinales, las discretas y las continuas. ¿Qué son las variables estadísticas cualitativas? Sirven para registrar la información descriptiva acerca de los lugares, objetos, personas, conducta. Sus valores son nombres, adjetivos o frases enteras. Y las cuantitativas, que se refiere a cantidad, sirven para registrar información numérica, como número de hijos, estatura, peso. Sus valores son enteros o no, ¿ya? Población, muestra y variable. Son términos que se utilizan en estadística. Continuamos. Aquí, por ejemplo, lo que les decía, una variable es cualitativa o cuantitativa. Y estas a su vez pueden ser nominal y ordinal. ¿Qué es la nominal? Acá dice, cualitativa nominal. Aquí en la cualitativa nominal no existe jerarquía. Es decir, todas se consideran en un mismo nivel. Por ejemplo, si la variable es profesión que desean estudiar los estudiantes de quinto grado, si yo hago una encuesta y quiero saber sobre la profesión que quieren estudiar los alumnos de quinto año, entonces entre mis alternativas o mis opciones múltiples, si quiero elaborar una encuesta, los valores de la variable pueden ser diferentes: enfermería, ingeniería, psicología, administración, educación, medicina, etcétera, ¿no? Y no hay un orden, yo los puedo poner las alternativas en desorden, ¿no? No hay, por eso dice, no existe una jerarquía. Estas son las cualitativas nominales. Acá, estado civil puede ser soltera, casada, viuda, divorciada. Residencia, Lima, Puno, Cusco. Y la ordinal, justamente su mismo nombre lo dice, ordinal, significa que va a tener un orden. Acá justamente lo dicen. En este caso sí existe una jerarquía. Se busca siempre ordenar en alguna manera, de alguna manera. Por ejemplo, si yo digo puestos, puede ser primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, cuarto puesto. Hay un orden. No puedo decir segundo, tercero, cuarto. No, hay un orden. ¿Ya? Niveles. No voy a empezar con superior, luego con primaria. No, hay un orden: inicial, primaria, secundaria, superior, ¿no? Entonces, estas son las cualitativas nominal y ordinal. Nominal no existe, no es necesaria una jerarquía. En la ordinal sí hay un orden y sí hay una jerarquía. Nivel de educación alcanzado: primaria, secundaria, superior, incompleto, ¿no? Esto nos va a ayudar para elaborar a veces encuestas.
La cuantitativa, que es cantidad, cantidad, puede ser discreta o continua. ¿Qué es la discreta? Es aquella que se obtiene por el procedimiento de conteo, toma valores enteros no negativos, es decir, algunos datos pueden ser 0. O sea, en la discreta quiere decir que los datos, las cantidades que se van a presentar aquí, son enteros, números enteros. Por ejemplo, número de hijos. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. No vas a decir número de hijos, 1 hijo y medio. No, aquí no aceptan nada de decimales, solo puros enteros. Y la cuantitativa continua es aquella variable que se obtiene por algún procedimiento de medición o conteo y los valores pueden ser pueden o no ser enteros, es decir, pueden ser decimales. Por ejemplo, si yo quiero, mi variable es el peso. Ya, el peso puede darse 56,3, 65,4, 78,7, pueden darse en decimales. A eso le llamamos cuantitativa continua, cuando se da en decimales. Y la discreta es cuando son enteros nada más. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos los tipos de variables. Acuérdate, ¿ya? Nominal, cualitativa es nominal, ordinal, cuantitativa discreta o continua. Bueno, esto nos sirve para elaborar una encuesta y también organizar los datos en una tabla de frecuencia para datos agrupados. Seguimos, ¿ya? Técnicas de muestreo. Bueno, existen algunas técnicas de muestreo como son el aleatorio simple, el conglomerado, el estratificado y el sistemático. El aleatorio simple, todos los elementos que forman el universo tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. El conglomerado, la población total, se divide en grupos y selecciona de cada grupo una muestra aleatoria, ¿sí? Por grupos y de cada uno se puede elegir para una muestra aleatoria. El estratificado, la población se separa en segmentos homogéneos, extractos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada extracto. Y el sistemático se toma una selección aleatoria inicial de observación seguida de otra selección de observaciones usando algún sistema o regla. Bueno, mayormente nosotros realizamos a veces el aleatorio simple, ¿sí? Seguimos. La encuesta. Muy bien. Encuesta. ¿Qué es una encuesta? Constituye un método de investigación. Primero nosotros para elaborar una tabla de frecuencia, primero tenemos que tener datos. ¿Y de dónde vamos a tener datos? A través de una encuesta. Constituye un método de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener información de personas sobre diversos temas como gustos, preferencias. Es un conjunto de preguntas cerradas o abiertas que se dirigen a una muestra o a la población con el fin de recolectar una información. Puede ser preguntas abiertas como preguntas cerradas. Preguntas abiertas permite al encuestado tener la libertad de responder libremente y las preguntas cerradas permite al encuestado elegir alguna de las posibles opciones. O sea, aquí van las opciones múltiples. Los tipos de encuestas según la forma de aplicación. Bueno, hay encuestas por correo, consiste en enviar un cuestionario a través del servicio postal. Encuesta vía telefónica, a veces lo que hacen trabajar, ¿no? Telefónica, Claro, Entel, a veces te hacen este tipo de encuestas, ¿no? Por teléfono. Consiste en realizar un cuestionario a través de una llamada telefónica. La encuesta personal, que consiste en realizar el cuestionario cara a cara, debe existir una interacción entre encuestador y encuestado. Y también a lo que ahora estamos trabajando, chicos, las encuestas online. Consiste en realizar el cuestionario utilizando el Internet como un medio de distribución. Justamente, esto es lo que vas a hacer, vas a realizar un trabajo. Ahora existen, por ejemplo, los cuestionarios o las encuestas que se realizan por Google Form, no, claro, pues no, por Google Cuestionario, ¿no? Que se realiza. Entonces, ustedes van a realizar justo en la tarea de esta encuesta online. Y tipos de escala, nominal, ordinal, intervalo y de razón. Por ejemplo, aquí tú puedes apreciar, mira, una encuesta. Dice, esta es una encuesta ya que se ha realizado, por ejemplo, 1, ¿cuál es tu sexo? Y te ponen masculino y femenino. En la 2, ¿qué edad tienes actualmente? Una pregunta. 3, ¿desayunas diariamente? Sí, no, a veces. 4. Menciona 3 alimentos que acostumbras consumir en el desayuno. 5. ¿Cuál de estos alimentos consumes con mayor frecuencia? Verduras, granos, carne, fruta. Y la 6. ¿Cuál es tu peso? Si lo sabes, escríbelo. De acuerdo a esta encuesta, mira lo que te piden. Observa esta siguiente encuesta. Dice que ha sido aplicada a 60 habitantes del distrito de Coma. Luego,
realiza lo siguiente. Te pide determinar la población y la muestra, indica cuáles son preguntas abiertas y cuáles son cerradas, y también te indica el tipo de variable de cada una de las preguntas. Muy bien, vamos a responder, ¿ya? La primera dice, determina la población. Bueno, la población aquí te dice que es aplicado a 60 habitantes del distrito de Comas. Quiere decir que la población siempre es más grande que la muestra. Pues la población aquí, ¿quién viene a ser? El distrito de Comas. La población es el distrito de Comas, los habitantes del distrito de Comas. La muestra no le vas a hacer a todos los habitantes del distrito de Comas, solamente te dice que van a ser a 60. Ah, ya, entonces sería, la muestra son 60 habitantes encuestados. Ya está, ¿ves? La 2 dice, indica cuáles son las preguntas abiertas y cerradas. De esta encuesta, cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Por ejemplo, yo me doy cuenta que la 2, la 4 y la 6 son preguntas abiertas, ¿no? 2, 4 y 6 son abiertas. La pregunta 1, la 3 y la 5 son cerradas porque son para marcar. Luego, en la 3 te pregunta el tipo de variable. Ahora de aquí vas a sacar el tipo de variable. Por ejemplo, en la pregunta 1 dice ¿cuál es tu sexo? Ah, ¿masculino o femenino? Ah, profesora, esta es una variable cualitativa, cualidad, descripción. Cualitativa, ¿pero qué es? Nominal. ¿Por qué? Porque no hay una jerarquía. Puede ser bien femenino masculino o masculino femenino. Ah, es nominal. No necesita una jerarquía. En la pregunta 2 dice, ¿qué edad tienes? ¿No? Ah, ya, ¿qué edad tienes? Ah, es una variable cuantitativa porque el resultado te va a dar cantidad, pero es discreta porque no te va a decir tengo 1 año 5, ¿no? 1 año y medio, ¿no? Sino enteros, por eso es discreta, no es continua. La pregunta 3, ¿desayunas diariamente? Ah, ya, es una variable cualitativa pero nominal, ¿ya? Porque no necesita un orden. Puede ser a veces, sí, no, ¿no? Nominal. En la 4, alimento del desayuno, allá es una variable cualitativa nominal. En la 5, alimentos que consume, variable cualitativa nominal también. Y en la 6, también es una variable cuantitativa continua, porque el peso puede darse en decimal, por eso es continua. Ah, ya, profesora, muy bien. Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver las tablas de frecuencia. Yo creo que sí te recuerdas, ¿no? Por ejemplo, aquí las tablas de frecuencia son la frecuencia absoluta, que es corresponde al número de veces que se repite un dato, la frecuencia absoluta, el FI mayúscula, que es frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de todas las frecuencias absolutas de los valores inferiores o iguales al considerado. Y el HI, ¿no? O el high. el Hi que le llaman, frecuencia relativa. ¿Qué es el Hi? Es el cociente entre esta frecuencia absoluta y N. N viene a ser el dato, el total, ¿no? Y el número total de datos. Y la frecuencia porcentual, que es el HI porcentual, expresa el tanto por ciento de una categoría y se haya multiplicando por 100 al cociente indicado de la frecuencia relativa. Lo que salga aquí, en el HI, para el porcentual se multiplica por 100, ¿ya? Y para terminar esta primera parte, dice acá, ¿no? A partir de esta situación que se presenta, elabora una tabla de frecuencia. Mira, se ha hecho una encuesta, ¿ya? Miren, chicos, porque ustedes van a hacer justamente una encuesta y van a llevarlo a una tabla de frecuencia. Así que presta mucha atención. Mira, se ha hecho una pregunta, ¿no? Se ha encuestado a los estudiantes de 4º grado. Ah, ya, esta es tu muestra, los alumnos de 4º grado. Mira, acerca del tipo de bebida que prefieren tomar durante el verano. Ah, ya, tipo de bebida. Entonces es una pregunta cerrada, porque lo han puesto acá, acá veo gaseosa, té, agua, jugo, ¿qué más? Y limonada. Ah, le han puesto alternativas, o sea, es cualitativa, ¿ya? Es este tipo de variable de acá, que tú ves acá. Es cualitativa nominal, porque no existe una jerarquía, ¿ya? Entonces, estos son todos los datos, ¿ya? Son 50 encuestados, aquí se nota. Ahora, de todos ellos, tú ya hiciste la primera pregunta y ya sacaste estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué has hecho acá? Ah, ya, has puesto té, limonada, gaseosa, jugo, o al revés, no es necesario un orden. Y tú vas contando, ¿cuántos prefieren el té? Cuentas de tu encuesta, de la primera pregunta, ¿quiénes han respondido? 15. ¿Cuántos prefieren limonada? 6. Gaseosa, 12, de aquí. Agua, 8. Jugo, 9. En un total de 50 personas. Ahora, el FI es que es la acumulada, se coloca el 15 y se suma en zigzag, así. 15 más 6, 21,
Luego, 21 más 12, 33, 33 más 8, 41, 41 más 9, 50. Así, ¿no? Ahorita vamos a continuar con la segunda parte, chicos, ¿ya? Acá.